En este martes de la 16ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 12, 46 al 50. Les leo el texto. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo dijo: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Recordemos que en las reflexiones anteriores Jesús ha estado en constantes controversias. Primero, discutiendo con los fariseos al punto de que estos empezaron a tramar la forma de deshacerse de él. Y luego, discutiendo con los maestros de la ley, junto con los fariseos, porque a pesar de los signos que da, no quieren aceptar que él es el Mesías. Y solo porque el tipo de Mesías que él representa no coincide con el que ellos han venido soñando y esperando. Bueno, pues este capítulo 12 de Mateo concluye con una visita inesperada de la familia de Jesús, tal vez debido a la preocupación de enterarse de que su vida corría peligro. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús estaba enseñando cuando en eso su madre y sus hermanos que estaban fuera trataban de hablar con él. En esta primera línea del relato de hoy hay un par de puntos que es necesario aclarar. Primero, la mención de sus hermanos. ¿Cómo es posible que Jesús tuviese hermanos? ¿Acaso no fue hijo único? La reflexión teológica sostiene que si Jesús es Dios, tuvo que ser único. Y no pudo tener hermanos, pues solo hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengamos presente que los evangelios no son biografías de Jesús, sino una especie de catecismos o reflexiones teológicas de la Iglesia, cuya intención es enseñarnos acerca de Jesús y su camino. Pero, ¿cómo se explica la mención de sus hermanos en este texto? Hay dos explicaciones para ello. Primero, que las familias judías funcionaban en base a clanes familiares, y que todos los parientes cercanos que formaban parte del mismo clan se llamaban entre sí hermanos. Por ejemplo, Génesis 12:5 nos cuenta que Abraham tuvo un sobrino llamado Lot, que era hijo de su hermano, y el Génesis nos dice que ambos, tío y sobrino, salieron juntos hacia la tierra que Dios les había prometido. Más tarde, Génesis 13 nos cuenta que cuando Abraham y su sobrino Lot se establecieron en la tierra de Canaán, hubo discusiones entre los empleados de Abraham y los de Lot. Y entonces, para zanjar la disputa, según Génesis 13:8, Abraham le dijo a su sobrino Lot: «Que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos». Pero en realidad, Abraham y Lot no eran hermanos, eran tío y sobrino. Pero como eran del mismo clan, se llamaban entre sí hermanos. La segunda razón que explica la mención de sus hermanos en este texto es que ni en hebreo ni en arameo existe la palabra primo, y por tanto entre primos se llamaban también hermanos. En conclusión, la palabra hermano puede significar primo, sobrino, tío, es decir, pariente cercano. Esto quiere decir que la mención de la palabra hermanos en este verso no necesariamente se refiere a hermanos de sangre o hijos de los mismos padres. Puede muy bien referirse a parientes cercanos. Y en ese sentido lo interpreta la Iglesia Católica. En consecuencia, el texto habría que leerlo así: su madre y sus parientes estaban fuera y trataban de hablar con él. La segunda nota a aclarar es la mención de su madre. Mateo habla de su madre María solo en los relatos del nacimiento y de la infancia. Y solo un par de veces menciona a María durante la vida pública de Jesús. En Mateo 13:55, cuando Jesús regresa a Nazaret con los suyos,
y los de su pueblo se sorprenden y dicen: ¿pero acaso no se llama su madre María? Y la segunda vez es en este texto que estamos comentando. En el relato que Mateo nos hace de la vida pública de Jesús, su madre María solo aparece físicamente presente en el texto de hoy. Por tanto, es razonable pensar que el motivo de mencionar a su madre no es contarnos que María estaba presente, sino introducirnos a una nueva enseñanza. ¿Y qué nueva enseñanza nos ofrece? Hoy nos va a enseñar acerca de su verdadera familia y de quienes la conforman. Veamos el texto. El relato nos dice que cuando su familia llegó a verlo, le avisaron a Jesús. Y dice el texto que uno le dijo: tu madre y tus parientes están ahí fuera y quieren hablarte. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si estamos en una reunión y de repente se aparecen nuestras madres y algunos familiares a vernos? Lo más probable es que hubiésemos dejado lo que estábamos haciendo y hubiésemos salido a recibir a la familia. Es más, seguramente los hubiésemos puesto delante en algún lugar privilegiado. Pero Jesús responde de otra manera, y más bien pregunta: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Da la impresión que desconociese a su propia familia de sangre, pues dice el texto que inmediatamente, señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos. Pero no es que Jesús niegue a su propia familia. Lo que busca es enseñarnos que su verdadera familia no está definida por los lazos de sangre, sino que está definida por su opción por Dios. Por eso dice: todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para Jesús, Dios Padre está por encima de todo. Y Él, fiel al primer mandamiento, lo ama sobre todas las cosas. Y por supuesto, por encima hasta de su propia familia carnal. Pero esto no significa que Jesús no haya querido a su familia carnal. Al contrario, por supuesto que la quiso, y debió quererla entrañablemente. Sin duda, debió adorar a su madre María, una madre verdaderamente extraordinaria. Sabemos que la tuvo muy presente hasta mientras moría en la cruz, pensando cómo quedaría ella después de su muerte, y se la encargó a uno de los suyos. El problema aquí no es si quiere o no quiere a su familia, sino a quién hay que querer más: a María su madre o a Dios Padre, a la familia y a los amigos o a Dios. Jesús desea enseñarnos que si Él hubiese tenido que elegir entre Dios Padre y su madre María, Él, sin dudar ni poder dudar, hubiese elegido al Padre. Y en consecuencia, la verdadera familia de Jesús está compuesta por aquellos que hacen la voluntad de su Padre. María Virgen, además de ser su madre, es su verdadera familia, pues ella siempre hizo la voluntad de Dios. Pero, ¿es posible elegir a Dios por encima de la propia familia de sangre? Bueno, pues no solo es posible, sino que debemos hacerlo siempre. Por ejemplo, si un familiar cercano vive en la mentira y en la infidelidad, si somos discípulos de Jesús, no podemos apoyarlo. Debemos elegir la verdad y la fidelidad, es decir, debemos elegir a Dios por encima y más allá del cariño que le tengamos a nuestros familiares. Y si un hijo o una hija están actuando incorrectamente, no podemos darles la razón. Debemos elegir actuar rectamente por más hijo o hija querida que sea. Y así debemos actuar siempre con todos nuestros familiares y amigos. Si ellos actúan injustamente, no podemos apoyarlos ni ponernos de su lado. Tenemos que ponernos del lado de la justicia, porque Dios es justicia. Y debemos hacerlo aunque se molesten con nosotros, nos deshereden o nos separen de la familia. Pero ¿por qué Jesús quiere, al finalizar este capítulo 12 de Mateo, enseñarnos que debemos elegir a Dios Padre en toda ocasión?
porque las controversias que está teniendo están poniendo su vida en evidente peligro, y en el peligro uno naturalmente busca protegerse, y entre las protecciones está el vernos tentados a abandonar el camino. Debemos pues aprender que siempre hay que ponernos del lado de Dios aunque nuestra vida corra peligro y aunque tengamos que separarnos de la propia familia e incluso perderla. Vivir de esta manera, es decir, eligiendo siempre al Padre, a la verdad, a la justicia y a la vida, por encima de los que queremos, nos convierte en familia de Jesús. Y a quienes lo siguen en este camino, Jesús los va a llamar hermanos. Por ejemplo, en Mateo 28:10, Jesús les dice a las mujeres luego de su resurrección: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Fue costumbre de los primeros cristianos considerarse hermanos todos aquellos que eligen caminar el camino de Jesús. En conclusión, los invito a preguntarnos si queremos formar parte de la familia de Jesús. Primero, preguntarnos si nos hemos hecho cómplices de lo que está mal debido a que quienes están en juego son nuestros padres, hermanos, familiares y amigos. Luego, preguntarnos si por favorecer a nuestros familiares y amigos hemos ido en contra de la verdad y en contra de lo que es justo. Y tercero, considerar que si queremos ser hermanos de Jesús, debemos estar dispuestos a elegir siempre lo que es correcto, a pesar de los peligros y de las pérdidas que podamos sufrir, y aunque elegir lo correcto vaya en contra de nuestra familia de sangre. Pidamos a Jesús que nos dé valor para caminar siempre a su lado y que nos dé la fuerza para seguir adelante a cualquier costo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.